Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a esperar a que el pueblo del Señor se vaya conectando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios les bendiga, amado pueblo del Señor. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Mis amados hermanos, compartan la palabra. Sé que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Que sea el Señor en esta hora tomando el control de esta transmisión. Amén. Vamos a orar. Gloria sea al Señor. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, Dios de los cielos y la tierra, Padre Santo, te doy gracias, Padre, porque el día de hoy me has permitido, Señor, en el nombre de Jesús, poder estar, Padre Santo, escuchando el día de hoy, Padre Santo, desde la mañana, Señor amado, tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús te agradezco, Padre Santo, porque cada día nos hablas, Padre Santo, con poder y autoridad, Señor. Yo te pido en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que hoy tomes el control de esta palabra, que tomes el control, Señor, de mis emociones, Señor amado, de mi corazón, de mis pensamientos, Señor amado, de cada palabra que salga de mi boca, Señor amado, sea, Padre Santo, guiada por ti, Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, yo menguo, Señor, para que tú crezcas, Padre Celestial, y te pido en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que no permitas que ninguna palabra carnal salga de mi boca, Señor, sino que tu nombre es exaltado y sea glorificado, Señor. Que esta palabra, Padre Santo, redarguya, Señor amado, exhorte, limpie, pero que también consuele, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque sabemos que tú vienes pronto, Padre Santo, porque sabemos que eres tú el que nos está hablando, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que eres tú, Dios de los cielos y la tierra, que está limpiando, Padre, alineando y preparando a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, que prepare los corazones de cada uno de mis hermanos que el día de hoy va a escuchar esta transmisión, Señor, Padre, para que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto y fruto en abundancia. Espíritu Santo, muévete con poder y autoridad, Señor. Espíritu Santo de Dios, estás tú tomando el control, Señor. Espíritu Santo de Dios, Padre Santo, en esta hora, Señor, toma mi vida, Señor amado. Úsame como un vaso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, de honra, Padre, para que pueda llevar, Señor, tu palabra, Padre, con osadía, Padre Santo, que esta palabra sea dada conforme tú me la has dado, Señor, sin quitarle ni ponerle, Señor, sabiendo que el día de mañana voy a dar cuentas por ella, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre, y no al hombre, Señor, sino a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Amado hermano, comparte la palabra, amén. Comparte la palabra que sea de bendición en esta hora para tu vida. Sabemos que hay personas que en esta hora, ¿verdad? Muchas están trabajando, muchas personas todavía el día sábado trabajan, amén. Hay algunas también que están haciendo sus tareas, ahí está, donde estés, a lo mejor estás cocinando, a lo mejor estás haciendo algo en este momento, amén. Pero pon la palabra, compártela, amén, en esta hora. Y vamos a empezar el tema en esta hora. Permíteme un momento, amado. Amén. Gloria sea al Señor. El tema del día de hoy, amada iglesia, gloria sea al Señor, es ser como el samaritano. Y vamos, por favor, al libro de Lucas, capítulo 10, versículo, amado hermano, amado pueblo de Dios. Amén. Lucas 10, vamos a empezar desde el 25 hasta el versículo 37 y lo leemos en el poderoso nombre de Jesús. Dice la palabra: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, haciendo qué cosa, dice, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel
respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, dice la palabra, como a ti mismo. Versículo 28. Y le dijo: bien, has respondido. Y dice la palabra del Señor que le dijo: bien has respondido a esto y vivirás. Pero le dijo más adelante, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron, dice, dejándole medio muerto. Dice versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero dice más adelante, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice que fue movido a misericordia. 34 dice, y acercándose, dice que el samaritano vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35 dice: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo le pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3? Le preguntó el Señor Jesucristo a este varón, le dijo: fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Y dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Gloria sea el nombre del Señor. Saludos, mi amada hermana Lupe Vivar. El Señor le bendiga en el nombre de Jesús. Fíjate qué poderosa enseñanza, amén. Fíjate lo que dice. El Señor habla de 3 personas aquí, amén. Y hoy como iglesia, amado pueblo de Dios, quiero hablarte de un tema que estamos viviendo en este tiempo. Como iglesias del Señor. Dice que el Señor fue tentado por un hombre. Y este, queriendo hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, le preguntó que quién era su prójimo. Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo la intención, aleluya, de este varón, amén, de este intérprete, aleluya, de la ley, le dijo: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesucristo le habla esta historia de un hombre que estaba en un camino, amén. Y dice la palabra del Señor que pasaron 3 personas. Y nos habla, ¿verdad?, de algo poderoso. Y yo quiero hablarte hoy, amado pueblo de Dios, de algo muy temible que como iglesia estamos viviendo. Hoy, amado hermano, como iglesia de Dios, vivimos en una constante división, amado hermano, que nos está dividiendo como iglesia a todos. Nuestro Señor Jesucristo, amado pueblo de Dios, antes de partir dejó una iglesia santa. Dejó una iglesia, amado hermano, edificar en el amor y edificar en la misericordia. Pero hoy, amada iglesia, amado pueblo del Señor, estamos viviendo una división tremenda. Una división, amado hermano, de doctrinas de hombres. Aleluya. Nos está separando, amado pueblo de Dios, una doctrina. Nos está separando más que nada una ignorancia por no leer y por no escudriñar. Aleluya, y por no ser guiados por medio del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Voy a cambiarme un poco, amado pueblo de Dios, a ver si es la señal, amén. Voy a cambiar un poco la posición de la cámara, a ver si es eso, porque ore por eso, amados. Ahí desde hace ratito intenté conectarme, amén, y está un poco lenta el internet, amén. Amado hermano, nos están separando doctrinas de hombres. Nos está separando una doctrina de hombre, nos está separando la ignorancia por no leer, por no escudriñar, por no ser guiados por el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, amado hermano, que cuando que el Señor le dice: ¿quién es mi prójimo? Y muchas veces nosotros decimos: ¿quién es mi prójimo? Y somos como ese intérprete de la ley, que queremos evadir lo que nuestro Señor Jesucristo ya dejó escrito en la palabra. Hoy, amado pueblo de Dios, estamos viviendo un tiempo tan peligroso que si nosotros vemos a un hermano caer,
Lo podemos ver, amado hermano, aleluya. Lo podemos ver caído, lo podemos ver despojado, lo podemos ver medio muerto y todavía nosotros lo rematamos queriendo hacer leña del árbol caído. Aleluya, olvidando, amada iglesia del Señor, que el único que viene a matar, a hurtar y a destruir se llama Satanás. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Y te voy a hablar del primer personaje que el Señor nos habla. Dice la palabra del Señor, aleluya, que descendió un sacerdote por el camino. Y dice que vio al hombre ahí tirado en el camino. Y dice que le pasó de largo. ¿Un qué? Un sacerdote. Un sacerdote que conocía la palabra de Dios. Un sacerdote que profesaba tener a Dios en su vida, que profesaba conocer de la ley del Señor, que profesaba amar a Jehová de los ejércitos. Pero ¿sabes qué? Él tenía una religión externa. Tenía mucho conocimiento de la ley, pero estaba escaso ¿de qué? De misericordia. Porque vio a ese varón, aleluya, tirado en el piso, casi muerto, y no le conmovió la misericordia. Le importó más la ley, le importó más su religión externa que el amor y la misericordia que hablaba la palabra del Señor. Aleluya. Más adelante dice, amado hermano, que pasó un levita, que pasó el levita llegando cerca de ese lugar y dice que viéndole, dice que pasó de largo también el levita. Aleluya. Y mira, amado pueblo de Dios, el levita tal vez, amén, llegaba, a lo mejor estaba saliendo del lugar santísimo, a lo mejor estaba saliendo del tabernáculo del Señor, a lo mejor estaba saliendo aleluya, ya venía de servir en la obra de Dios, ya venía de adorar a Dios, aleluya, ya venía de cantarle alabanzas, porque los levitas en ese tiempo, amado pueblo de Dios, alababan a Dios, cargaban a las cosas santísimas. Y a lo mejor ese levita ya venía de levantar manos santas delante de Dios, ya venía de adorarle a Dios, ya venía de cantarle a Dios, ya venía de servirle a Dios, pero se le olvidó, aleluya, vivir lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice la palabra de Dios que, amado hermano, ni siquiera volteó a verlo, ni siquiera su corazón se compadeció. Y así está la iglesia el día de hoy, pueblo del Señor. Así está el pueblo de Dios. Vemos al hermano, vemos a nuestro prójimo, ignoramos su dolor. Ignoramos, amado hermano, que muchas veces necesita del pueblo, necesita de él, y nosotros volteamos nuestros ojos para no verlo. Pasamos de largo para no verlo. No le damos la mano, no le damos, amado pueblo de Dios, gloria a Dios, lo que necesita. Habla del sacerdote, del doctor de la ley. Habla del levita que adoraba a Dios, que le cantaba alabanzas, pero ninguno de los dos se compadeció de aquel que estaba casi muerto. El pueblo de Dios está viviendo eso. El pueblo de Dios está ignorando, amado hermano, al prójimo, al necesitado. Está ignorando, amado pueblo de Dios, tanto que está metiendo divisiones por la doctrina de hombres. Aleluya. Nos hemos olvidado del amor, amado hermano, nos hemos olvidado de la misericordia. Se nos ha olvidado realmente mostrar a Dios que lo llevamos en nuestro corazón y no solamente, aleluya, en la boca. Estoy leyendo, amado pueblo de Dios, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, en el nombre de Jesús, amén. Aquí está el claro ejemplo, amado hermano, de dos que conocían y servían a Dios, del sacerdote y del levita, amén. Pero dejaron de amar al prójimo como a sí mismos. Muchos hoy, amada iglesia, aleluya, están cantándole a Dios salmos, están, aleluya, cantándole a Dios alabanzas. Hoy mucho pueblo de Dios, aleluya, está en la iglesia levantando manos, adorando a Dios, cantándole, danzándole, hablando lenguas, aleluya. Pero ¿sabes qué? Odiando al hermano, aleluya, teniendo celos, teniendo iras,
teniendo contiendas, teniendo resentimiento y deseando, aleluya, en el corazón ver caer al hermano. Nos hemos olvidado lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, aleluya, levantando ¿qué? Manos santas, sin iras y sin contiendas. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy, amado pueblo de Dios, nos están separando doctrinas de hombres. Nos está separando la ignorancia de no leer, de no ser guiados por el Espíritu Santo. Hoy, amado pueblo de Dios, nos está separando el hombre de lo que realmente es la iglesia de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no va a venir por una iglesia dividida. Nuestro Señor Jesucristo no va a venir por asambleas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no va a venir por el ministerio tal, no va a venir por su iglesia. Una sola iglesia, un solo pueblo, en amor, en unidad. Nos hemos olvidado el verdadero enfoque de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor, la misericordia. Aleluya. Nos estamos derribando como hermanos, nos estamos destruyendo. Empiezan los celos ministeriales, que si, ¿cómo es posible que esa iglesia crezca más? ¿Cómo es posible que el hermano sea usado más? ¿Cómo es posible? Y empiezan a salir los renombres, que si yo dirijo 7 iglesias, que si yo dirijo 2, que si Dios me usa más. Nos estamos dividiendo. El enemigo nos está dividiendo, nos están dividiendo doctrinas de hombres porque agarramos un versículo bíblico y ya derribamos la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, nosotros peleando, nosotros derribándonos, nosotros destruyéndonos. ¿Y sabes quién se está burlando de nosotros? Satanás, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Porque Él es el único que vino a matar, Él fue el único que vino a derribar, Él fue el único que vino a destruir, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy, amado hermano, hay hace poco, ¿verdad? Me dio mucha tristeza porque llega una hermana, aleluya, y la veíamos, ¿verdad? Esa hermana, y es una sierva de Dios, y visitó una iglesia porque la invitaron, un familiar la invitó y dijo, bueno, pues vamos, ¿verdad? No creo que tenga algo de malo que vayamos a una iglesia, somos un mismo pueblo. Y ella salió con su corazón entristecido, amén, porque dijo que escuchó al pastor predicar desde el altar y decirles, es que hay iglesias donde echan fuera demonios, eso ya no se puede hacer, nadie tiene la autoridad de echar demonios, nadie puede en el momento de la adoración levantar las manos porque solamente levanta las manos aquel que está santo, nosotros somos indignos hasta de levantar los ojos. Empezó, amada iglesia, a predicar algo que él creía, algo que a lo mejor escuchó de su pastor, de su líder. ¿Por qué, hermano? Porque nos quedamos con lo que dice el pastor, pero no con lo que dice la Biblia. Escuchamos más al pastor que a Cristo. Escuchamos más al pastor que lo que dice la Biblia. ¿Cómo puede ser posible que nosotros nos dejemos guiar por palabra de hombre y no por palabra de Dios? Cuando la misma palabra de Dios nos dice que en Lucas 10:19 que el Señor nos dio de autoridad de aullar serpientes, escorpiones, de echar fuera demonios, y dice que aún tomaremos cosa mortífera y nada nos pasará. Vemos entonces, ¿qué vamos a hacer? Arrancar la Biblia, las hojas de la Biblia, el evangelio de, amado hermano, del Señor, donde en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 16, Hechos capítulo 8, versículo 6 y 7, Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12, donde dice, aleluya, que se echaban fuera demonios, que había sanidades, prodigios, liberaciones, aleluya, maravillas, donde la gente veía esas maravillas y se acercaba y tenía hambre de Dios, tenía hambre del evangelio que se estaba predicando. Pero hoy nos está separando la doctrina de hombres. Hoy nos está separando el orgullo, la soberbia de querer decir nosotros siempre tenemos la verdad. Nosotros mismos como cristianos nos estamos derribando. Iglesia, despierta, Cristo viene. Nosotros como iglesia nos estamos derribando con nuestras palabras. Nosotros como iglesia nos estamos despedazando cuando el enemigo nos está cegando, cuando el enemigo nos está derribando. Cuando no nos estamos dando cuenta, aleluya, que Cristo viene y que Él no va a venir por una iglesia dividida, una iglesia, aleluya, peleando en iras, en contiendas, en divisiones. Eso me hablaba el Señor. Eso me hablaba el Señor y me dolía.
porque estaba en mi tiempo de oración y el Espíritu Santo me tomó y empezó a hablar a mi corazón y me dice, sierva, no han escuchado, no han entendido, mi iglesia no ha entendido el verdadero sacrificio en la cruz, el que hice en la cruz por ellos. Ahora se están dividiendo por doctrina de hombres, cuando no han entendido el verdadero significado del amor. Hablamos de amor y derribándonos, hablamos de amor y destruyéndonos. Aleluya. No, hermanos, nos está separando la ignorancia. Bien ha dicho hermana Elba. Nos está separando la ignorancia. Nos está separando, amado hermano, el no escudriñar, el no leer, el vivir muertos espiritualmente, el creer todo lo que se está predicando, pero nosotros no nos tomamos el tiempo para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Hoy decimos amén a todo. Hoy alabamos a Dios por todo. Decimos, háblalo, Señor, y a lo mejor la palabra que te están predicando ni siquiera es bíblica. Pero todo, ¿por qué? Porque te dejas guiar por hombre. Hay muchos pastores que hablan la verdad, gloria a Dios, y Dios bendiga sus vidas y los siga usando con poder. Pero hay otros que realmente están predicando cosas, aleluya, que no convienen. Cosas que están destruyendo la iglesia, cosas que la están dividiendo, cosas que están, aleluya, doctrina que está llevando a los hombres al infierno. Aleluya. Hoy, amado hermano, estamos viviendo una separación del pueblo de Dios, una destrucción del pueblo de Dios. Aleluya. Se está dividiendo la iglesia. Estamos siendo escarnio de los que no conocen el evangelio. Peleamos más que los católicos, peleamos más que los que no conocen. Nos está separando y derribando el enemigo, nos está destruyendo por completo. Que sí, que aleluya, que hoy decimos la mujer no puede predicar. Hoy decimos la mujer debe callar. Hoy queremos derribar al que está encendido en el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. No, mis amados. ¿Sabes qué? Hoy estamos siendo divididos por el enemigo y no nos damos cuenta. Y está pasando como lo que dijo la samaritana. Y vamos al libro de Juan. Aleluya. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra de Dios. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿No somos nosotros así? ¿No somos nosotros así? Amado hermano, ¿no estamos viviendo la iglesia lo mismo? Aleluya. No estamos diciendo nosotros, ay, es que yo no puedo invitar a esa predicadora, ese predicador a mi iglesia porque no es de mi concilio. Es que yo no puedo salir a evangelizar con él, no puedo socializar con él porque no es de mi iglesia. No puedo hablar con ese hermano porque no es de mi iglesia. No puedo ir a su iglesia porque no es correcto. Es que yo no quiero escuchar. Hoy hasta los pastores se están dividiendo desde los altares. Aún sabiendo que ese hermano, esa hermana, aleluya, está predicando la verdad. Dice, no le escuches. No le escuches porque no es de nuestro concilio. No le escuches porque no es de nuestra iglesia. No le escuches porque no se congrega con nosotros. No escuches a ese hermano, no hay que invitarlo a ese hermano. Sí predica bien, tiene buen testimonio, pero no podemos invitarlo porque no es de nuestra iglesia, no es de nuestro concilio. Hoy la iglesia se ha vuelto una mafia. Hoy la iglesia de Jesucristo se ha vuelto un mercader. Se ha vuelto una mafia. Aleluya. Donde me hago enemigo, aleluya, de mi hermano, donde lo aborrezco porque no es de mi concilio, no es, aleluya, de mi iglesia, y empezamos, amado pueblo de Dios, a aborrecer al hermano, a bloquearlo, aleluya, a hacer escarnio de él. No, hermano, eso no es correcto, eso no es correcto, no, hermano. Cristo viene y nos estamos, aleluya, derribando unos con otros. Nos estamos destruyendo, amado hermano. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo.
Y era algo que el Espíritu Santo hablaba a mi vida. Hoy estamos orando como iglesia, que queremos ver el descender la unción del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Como pueblo de Dios queremos ver un avivamiento, queremos ver las almas venir, queremos ver fuego, queremos ver milagros, queremos ver sanidades. Queremos ver, aleluya, el derramar del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés, ver la promesa, aleluya, del libro de Hechos. En los postreros días será derramado el Espíritu Santo, pero olvidamos que para ser derramado el Espíritu Santo se necesita que recordemos que los apóstoles estaban unánimes todos juntos, compartiendo todos juntos, orando todos juntos. No puede haber avivamiento amado hermano, con división. No puede haber avivamiento, iglesia de Dios, separados del Señor, aleluya. No, hermanos, la misma palabra de Dios es clara. La misma palabra de Dios nos dice que aleluya, fue el avivamiento, descendió sobre el pueblo de Dios porque estaban unánimes, no se estaban destruyendo, no se estaban aborreciendo, no se estaban tratando como enemigos, estaban unidos. Si tan solo como iglesia, aquella iglesia que profesa tener amor, aquella iglesia que profesa tener la verdad, si las iglesias locales, hermanos, si como iglesias locales nos uniéramos para predicar el evangelio, haríamos una bomba. Las almas dejarían de criticarnos, de murmurarnos, de decir, mira cuánta división, que si el velo no, que si las lenguas no, que si el bautismo no, que si echar demonios no es correcto. Si tan solo como iglesia nos uniéramos por el único objetivo que estaban unidos todos, de predicar el evangelio, de sanar al quebrantado, de llevar la verdad, la iglesia estaría llena de unción, la iglesia estaría llena de fuego. No fuimos levantados para hacer luz, pero hoy la misma iglesia de Dios es tinieblas. ¿Quién va a querer venir a una iglesia donde hay odio, donde ya no hay amor, donde ya no hay misericordia? Por eso no vemos el fuego, por eso no vemos la unción, por eso no vemos el derramar del Espíritu Santo como iglesia, por eso no vemos esos testimonios, como por ejemplo el de la calle Azusa. Por ejemplo, eso que era un fuego, esos testimonios, aleluya, de esos siervos, atalayas de la antigüedad, de Spurgeon, aleluya. Predicadores como por ejemplo Kathryn Kuhlman, Gigi Ávila. ¿Dónde están esos que están usados, aleluya, de esa gran manera? Hay división en la iglesia, por eso las iglesias hoy carecen de amor, de misericordia. Por eso no hay unción, por eso no hay fuego. Si tan solo comprendiéramos que Cristo no va a venir por una iglesia dividida, estaríamos todos unidos orando. Que si vemos a una iglesia predicando, aleluya, el evangelio en la calle, decir, mira, vamos a apoyar a esa iglesia para que vean la unidad, pelear las almas. Pero hoy, pelear las almas al enemigo, pero hoy las peleamos para nosotros. Las peleamos para que vayan a nuestra iglesia. Las peleamos para que se vea almas en nuestra iglesia. No. Las almas son de Cristo. Las almas son de Dios. Nosotros somos obreros. Pero no hacemos eso. ¿Sabes por qué? Porque somos una mafia cristiana. Porque somos una mafia. ¿Sabes qué, mi amado hermano? A mí me goza mucho cuando predicadores de otro lugar vienen a predicar con nosotros. Hoy tenemos un siervo de Dios que nos visita desde Colombia y viene a predicar el evangelio aquí a Sinapecuaro, Michoacán. Y es para nosotros un honor y un gozo tenerlo aquí en casa. Y saber que el Señor lo mandó desde otro lugar a predicar el evangelio aquí, a hacernos fuertes. Porque como iglesia tenemos que hacernos fuertes, tenemos que estar en esa unidad en el Espíritu Santo. Saber que nos ha visitado una sierva de Dios desde Tijuana, una evangelista que Dios la usa poderosamente para hacernos fuertes. Pero si como iglesias locales nos uniéramos
nos uniéramos verdaderamente, no mirando denominación, no mirando, aleluya, que si la mujer, que si el hombre, que si esto, que si aquello, sino viendo el objetivo que es Cristo. Otra cosa sería. Pero ¿sabes qué, hermano? Muchas veces nosotros nos enfocamos más, que si es hermana, que si es hermano, que si es iglesia, que si... Aleluya, está a las puertas. El Señor está volviendo y Él no viene por una denominación. Él no viene, amado hermano, por aquella iglesia que se cree perfecta, por aquella iglesia que dice que tiene la verdad. Aleluya. No, hermanos, qué bendición sería que como iglesias nos uniéramos. Que como iglesias en una comunidad, a veces hay hasta 4 iglesias en un solo lugar, y que dijeran, hay tantos alcohólicos, hay tantos drogadictos en las calles, hay tantos vagabundos, hay tantas cosas que se están viendo en mi comunidad. Hermanos, visitar las iglesias, decir, pastor, ¿le gustaría salir a hacer una campaña evangelística? ¿Le gustaría ir por la gente a predicarles el evangelio? Y que como iglesia nos uniéramos, que como iglesia nos juntáramos en un altar y dijéramos, hoy todas las iglesias de esta región, de este municipio, de este lugar, nos vamos a unir para ganar las almas. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no se derramaría? ¿No crees que el Espíritu Santo no voltearía sus ojos a vernos y diría, voy a llenarlos porque quieren ganar almas? Voy a llenarlos porque quieren ir por las almas perdidas, porque quieren, aleluya, ir por el perdido, ir por el que necesita, visitar la viuda, visitar el enfermo. Que aquellos que no nos conocen, que no quieren acercarse porque dicen son cristianos y todo el tiempo están peleando, todo el tiempo están discutiendo. Mira, hermano, hay algo bien especial. Yo lo sé y yo te entiendo, porque a lo mejor muchos que me están escuchando, aleluya, en este momento han de decir, sí, pero su doctrina no es correcta. Sí, hermano, muchas doctrinas no son correctas. Muchas, aleluya, doctrinas, aleluya, son de demonios. Lo sabemos en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? La misma palabra nos dice, amado hermano, la misma palabra dice, predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia, aleluya, y doctrina. ¿Por qué? Porque tu lucha no es con el hermano que tiene una falta, tu lucha no es contra el hermano que está predicando prosperidad. Tu lucha no es con el hermano que viste sensual. Tu lucha no es con el hermano, aleluya, que está predicando un evangelio anatema. Tu lucha, como dice Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, aleluya, contra gobernadores de las tinieblas. No es el hermano, es lo que hay en el hermano. Pero cuando tú predicas con amor al prójimo, al hermano que está errado, y le muestras con tu testimonio que lo que estás predicando, que lo que estás hablando, aleluya, a ti te cambió, te transformó, te libertó, y que tu testimonio realmente habla del poder de Dios, ese hermano va a decir, yo quiero eso. Yo quiero lo que él predica, yo quiero lo que rompió sus cadenas, lo que pudrió sus yugos, lo que lo hizo libre. Eso es lo que el Señor amado hermano, quiere que nosotros hagamos. Que nuestra mirada esté puesta en el Señor y que por medio de lo que nosotros predicamos y vivimos, las almas sean libres. Aleluya. Es necesario, amada iglesia, que nos volvamos a unir. Porque la misma palabra de Dios dice, Marcos capítulo 3, versículo 25, dice, todo reino dividido contra sí mismo, aleluya, es que asolado, y toda ciudad o casa dividida, aleluya, contra sí misma, no prevalece, gloria sea el nombre del Señor. ¡Qué tremendo, amada iglesia! Qué tremendo que como iglesia nos estemos derribando, que como iglesia, aleluya, nos estemos, aleluya, gloria sea al Señor, nos estemos derribando, destruyendo, matando. Vemos, amado hermano, estamos a veces viendo al hermano malherido,
moribundo, a punto de caer, a punto de regresar al mundo, y todavía nosotros venimos con nuestra boca a derribarlo, a destruirlo, a despedazarlo. La del Señor dice: misericordia quiero, misericordia. Él nos enseñó, aleluya, lo que es el verdadero amor, la verdadera unidad, el sabernos soportar los unos con los otros. La iglesia de Cristo no es una mafia. La iglesia de Cristo, aleluya, no es nuestra. Servimos en el ministerio de Dios, pero no es nuestro. Claro que se debe de exhortar la mala doctrina. Claro que se debe de hablar la verdad. Pero ¿cuántos, hermano, usan las redes sociales para despedazar al hermano y no lo que predica? ¿Cuántos, amado hermano, usan las redes sociales para tumbar al hermano? Para tumbar al católico que no conoce de Cristo. ¿Cuántos usan las redes sociales y las calles para, aleluya, insultar al que no conoce de Cristo? He visto aún en TikTok a una hermana, a una persona que se dice ser cristiana y agarra las estatuas, aleluya, del católico y empieza a paliarlas y decir no tienen poder, y empieza a insultar al católico. Cristo nos llamó a predicar la verdad, porque la palabra de Dios dice: y conocerás la verdad y la verdad lo hará libre. Lo que tú predicas lo libertará. La palabra de Dios va a ser el que va a hacer la obra, lo que va a libertar, no lo que tú hagas para insultarlo. Muchas veces le hablamos al drogadicto, al alcohólico. ¿Cuántas veces el alcohólico o el drogadicto? ¿Cuántos drogadictos no están allá afuera, cautivos? Tal vez por lo que vivieron en su hogar, los jóvenes, que a lo mejor vivieron en su hogar maltrato, a lo mejor fueron abusados, a lo mejor desde el vientre de su madre a lo mejor fueron despreciados, no querían que nacieran. A lo mejor desde su infancia sufrieron golpes, sufrieron desprecio y entraron, aleluya, a ese mundo de las drogas, del alcohol, por dolor, por soledad, por miedo, por rechazo. ¿Y cuántos predicadores están allá afuera predicándoles que se arrepientan y les gritan hijos del diablo y les dicen te vas a ir al infierno? Sí, hermano, Cristo no predicó así. La palabra de Dios dice que Él vino por el enfermo, no por el sano, no por el que se cree perfecto. Estamos destruyendo, aleluya, a las personas con lo que predicamos. Sí, debemos predicar la verdad porque somos atalayas, pero Dios nos da la gracia y nos da el favor para hablarles, aleluya. ¿De qué te sirve predicarle afuera al perdido que no conoce de Cristo y decirle hijo del diablo y decirle que se va a ir al infierno? Si a lo mejor lo que está esperando es que tú le digas que Cristo murió por él en la cruz del Calvario y que a lo mejor nosotros estábamos más perdidos que él. Que a lo mejor nosotros estábamos más perdidos que él y que aún así el Señor nos alcanzó. Porque la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. A lo mejor el drogadicto está esperando escuchar una palabra que lo levante, que lo saque de esa tinieblas donde está. ¿Y tú crees que por decirle que se va a ir al infierno va a decir, ay, me voy a ir al infierno si no cambio? No. El que tú le prediques lleno de unción y de fuego. El que tú le prediques con amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Así es como se ganan las almas. Predicarles que hay un Cristo que murió y resucitó, aleluya, de entre los muertos, que pagó por sus pecados. Que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Eso es lo que el Señor quiere. Pero ¿cómo vamos a predicar al perdido con unción y con amor y con misericordia si estamos entretenidos en querer destruirnos los unos con los otros? Destruirnos por la doctrina, destruirnos, aleluya, y hacernos como enemigos y aborrecernos. No, hermanos, no, pueblo de Dios. Yo te voy a preguntar, ¿cuántas veces nosotros vemos que a lo mejor no estamos de acuerdo con la doctrina de una iglesia y no atacamos solamente, aleluya, la doctrina de esa iglesia? Queremos destruir al hermano, criticándolo, murmurándolo, juzgándolo, metiendo cizaña a los unos con los otros, diciendo, mira esa hermana lo que predica, ja, 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 y empiezan a burlarse, la muy santa, la muy santurrona. Ay, amado pueblo de Dios, cuánto dolor siente mi corazón. Si tan solo entendiéramos que el Evangelio del Señor vino a restaurar, a predicar las buenas nuevas de salvación, a ayudar, aleluya, a que las almas a través de la palabra sean libres. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos de nosotros criticamos al hermano, criticamos a la hermana? Pero yo te voy a decir algo. ¿Cuántas veces que te paras a predicar el evangelio, a tirarle al hermano, a tirarle a la hermana, a tirarle al católico, a tirarle al testigo de Jehová, a tirarle al hermano, al quien tú te paras y le tiras? Porque a veces ni siquiera se predica por amor, se predica por tirar, se predica por odio, se predica por todo menos por el amor a nuestro Señor Jesucristo y a las almas. Después de que predicaste o después de que le tiraste a la iglesia, al hermano, aleluya, a las personas, al alcohólico, al drogadicto, a la prostituta, ¿cuántas veces doblaste rodillas y ayunaste por él? ¿Cuántas veces ayunamos por el hermano? Ayunamos, aleluya, por el que vimos en la calle, tirado, desnudo, medio muerto. ¿Cuántas veces? Porque Dios te va a contar las veces que predicaste la palabra y que hablaste de la palabra, pero también te va a preguntar cuántas veces ayunaste por él y cuántas veces, aleluya, oraste por él, gemiste por él, para que el Señor le trajera la verdad y la convicción de la verdad y la luz del evangelio lo hiciera libre. Dice algo muy importante, amado hermano, amado pueblo de Dios. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, dice que vendó sus heridas, echó aceite, echó vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Acaso, iglesia, acaso pueblo de Dios, se nos ha olvidado que el Señor, aleluya, nos vio moribundos en el camino, nos vio perdidos, nos vio errados, nos vio lastimados, aleluya, y todavía volteó a su rostro a nosotros en misericordia, nos vendó nuestras heridas, aleluya, nos echó aceite, nos puso vino, aleluya, y todavía nos cargó con lazos de amor y con cuerdas de misericordia y nos trajo a sus pies? ¿No dice la palabra del Señor, aleluya, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos y amados, y andar en el amor como también Cristo, ¿qué? Nos amó. Cristo quiere que seamos, amado hermano, imitadores de Él. Imitadores de Él, ¿en qué? En amor. En amor, porque Cristo es amor. Aleluya. Dice, ser imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos y andar en el amor, aleluya, como también Cristo nos amó, aleluya. El hombre trae división. Las doctrinas de hombres traen divisiones.
El hombre divide, Cristo no. Cristo no. Él dice, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque Él ve al perdido, Él ve al hijo pródigo, Él ve al hermano, aleluya. Y va y les venda sus heridas, les da, amado hermano, de su Espíritu Santo, los restaura, aleluya, y los hace ¿qué? Nuevas criaturas. ¿Y no hizo el Señor Jesucristo lo mismo con nosotros? No, el Señor Jesucristo, aleluya, hizo lo mismo con cada uno de nosotros. Y no dice la palabra del Señor, dad de gracia de lo que de gracia han recibido. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Para esto. Aleluya. Porque también Cristo, ¿qué? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas, amada iglesia, amado pueblo de Dios. Para eso fuimos llamados, para imitar al Señor, para seguir sus pisadas. Aleluya. Qué poderoso, amado hermano. Para eso fuimos levantados, para imitar al Señor, para seguir sus pisadas, para mostrar el amor que Dios quiere que mostremos al prójimo, que nos acordemos, amado pueblo de Dios, aleluya, que la palabra de Dios dice llevar la carga los unos con los otros, que si uno está padeciendo, vayamos y le consolemos. Que si el hermano está necesitado, vayas y le des de gracia, de lo que de gracia has recibido. ¿Qué nos hace falta, iglesia? Voltear a Cristo e imitarlo. Eso nos hace falta. Nos hace falta como iglesia que nos compadezcamos del hermano, que nos compadezcamos del prójimo, aleluya, que nos compadezcamos del drogadicto, del que está en la cárcel, del que está tirado en una cama enfermo, del que está en los hospitales, del que está, aleluya, necesitando de la viuda, del huérfano, del desamparado, del indigente. Que vayas y le hables el evangelio con amor a la prostituta. Que le hables, aleluya, el evangelio a aquel, aleluya, que necesita de ti, necesita de la palabra. Que vayas y ames a tu enemigo, porque el evangelio de Dios tiene poder. Tiene poder, aleluya, cuando se predica con amor, el pueblo viene al arrepentimiento. Cuando predicamos con amor, el pueblo viene al arrepentimiento. Gloria sea al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús hubo un sentir en Cristo Jesús y dice que Él dio su vida por nosotros. Que Él pagó el precio por nosotros. Aleluya. Nosotros nos estamos derribando. Nosotros nos estamos matando. Nosotros nos estamos dividiendo. Mas Cristo dijo, vendré por mi iglesia. Vendrá por su iglesia. No tu concilio, no tu ministerio. Aleluya. No por la mafia de las iglesias de hoy en día, viene por su iglesia. Santa, pura y resplandeciente. Una iglesia con amor, una iglesia con misericordia, una iglesia con justicia, una iglesia, aleluya, que realmente esté vestida de lino fino. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Efesios 4, capítulo 4, versículo 5 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, un bautismo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dijo, sed imitadores ¿de quién? De mí, así como yo lo soy de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor, amada iglesia. Qué poderoso. Jesucristo nos dice algo poderoso de lo que nos corresponde hacer aquí en la tierra.
Eso, amado hermano, muestra verdaderamente que seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 40 al 42. Espero te estés gozando con esta palabra, amén. Gloria a Dios. Hoy muchas veces decimos, es que está predicando algo fuerte. Es que hoy tomamos muchas veces, y hay que reconocerlo, iglesia, pueblo del Señor, que a veces está predicando la verdad y agarramos como enemigo al hermano. Hoy se está predicando algo y si la iglesia que está en ese pecado escucha la prédica, escucha la palabra, ¿qué hace? Se siente atacada. Y inmediatamente, amado pueblo de Dios, toma al hermano como enemigo. Toma al hermano como el peor y empieza a aborrecerlo, empieza a tirarle pedradas, empieza a decir que el hermano viene del enemigo, que el hermano está endemoniado solamente porque está predicando la verdad. Una verdad que muchas veces muchas iglesias no están viviendo, muchas iglesias no están predicando. Y eso es tremendo, hermano. Hay una lucha constante. Hay una lucha constante, amado pueblo de Dios. Y es evidente que Cristo viene pronto. Es evidente que el Señor está llegando, que el Señor está a la puerta, que el Señor, aleluya, gloria sea al Señor, está a punto de venir por el pueblo de Dios, por su iglesia. Aleluya. Efesios capítulo 5, versículo, aleluya, 40. Amén. Gloria a Dios. Efesios 5. Ay, no, permítame, mi amado hermano. Gloria a Dios. Perdón. Es Efesios 5. Efesios 5, amado hermano. Aleluya. 27 dice, a fin de presentarse a sí misma una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor eso es lo que está pidiendo, amado hermano, una iglesia, aleluya, que realmente se presente a sí misma gloriosa, pero no hay gloria derribando al hermano. No podemos ser gloriosos derribándonos los unos con los otros. Dice que no tuviese ni arruga ni cosa semejante. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Celo ministerial, porque la hermana está siendo usada y como eso me da envidia, eso me da coraje, porque el hermano está predicando con poder y unción. Ay, eso me da celo y quiero derribarlo y quiero destruirlo. Hoy estamos viviendo eso dentro de la iglesia y por eso es que la iglesia no se mueve en fuego. Y por eso es que la iglesia no se mueve en unción. Aleluya. Efesios capítulo 5, hermana, versículo 27. El Señor está pidiendo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha, sin pecado de división, sin pecado de, aleluya, de ira, de contienda, de disensiones, aleluya, una iglesia unida. Una iglesia fuerte, una iglesia gloriosa, una iglesia que represente el amor y la misericordia de Cristo aquí en la tierra. Estamos siendo una burla para Satanás, que el Señor lo reprenda. Estamos siendo una burla para aquellos que están, aleluya, que no conocen de Cristo, que están perdidos y ven a la iglesia y dicen, ay, no, hombre, ¿cómo voy a ser cristiano? Fíjate cómo se derriban ellos mismos. Fíjate cómo se están destruyendo ellos mismos. Fíjate cómo... Y empieza el enemigo a agarrar la boca del inconverso para criticar, aleluya, la iglesia de Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Debemos hacer, y con esto quiero terminar, amén. Debemos hacer lo que el Señor nos pide. Mostrar el amor, aleluya, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Mostrar, aleluya, el amor verdadero de Cristo, un amor que consuela, un amor, aleluya, que edifica,
Un amor, aleluya, lleno de misericordia, de verdad, de justicia. Un amor, aleluya. Gloria sea al Señor, que vende las heridas, que lleve la carga los unos con los otros. Un amor como el de Cristo, no como el que el hombre da. Un amor transformado por Cristo. Eso es lo que la iglesia necesita. Porque un día vamos a estar delante del Señor. Y Él te va a decir, te dije que fueras imitador de mí, como hijo amado. Te dije, aleluya, y te dejé mi palabra para ser guiado. Pero quisiste vivir como tú quisiste. Quisiste vivir en tu ignorancia por no leer, por no escudriñar, por no ser guiado por mí. Dejaste que ser guiado por un ciego que ha de ciego. ¿Por qué? Porque te faltó amor. Porque fuiste como el sacerdote que pasó de lado y lo ignoró. Porque fuiste como el levita que adorabas mucho, cantabas mucho, pero te faltó ser movido por misericordia, ser movido por amor y levantar al caído y restaurarlo, vendar sus heridas. ¿Te faltó ser como el samaritano? Y vamos a estar un día delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos va a decir, amado hermano, como está escrito en el libro de Mateo. Mateo capítulo 25, vamos al libro de Mateo capítulo 25. Gloria sea al Señor, versículo 37 al 39. Entonces, aleluya, dice la palabra del Señor. Entonces el rey dirá, al versículo 25:34, amado hermano, voy a leerte. Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo, aleluya, y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo, aleluya, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo, aleluya, ay, gloria sea al Señor, y no me cubriste, y enfermo y en la cárcel y no me visitaste. No es lo que quiere el Señor. Que como iglesia mostremos el amor y la misericordia, que dejemos los pleitos, que dejemos las divisiones, que dejemos de atacarnos, aleluya, y que nos encarguemos de predicar el evangelio con amor para arrepentimiento, aleluya, porque dice entonces, aleluya. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aleluya. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria al nombre del Señor. Santo es el que vive y reina nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor.
Oh, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Cordero de Dios. Bendito es tu nombre. Que estás llamando a tu iglesia al arrepentimiento. Que estás hablando, Señor amado, a tiempo y afuera de tiempo. Que estás hablando a tu iglesia a despertar de ese letargo que el enemigo nos tiene, Señor. Dormidos, afanados, peleando en iras, en contiendas, en disensiones. Cuando las almas allá afuera se están perdiendo. Cuando el enemigo está ganando batalla, cuando el enemigo, aleluya, está atando a los jóvenes al alcohol, cuando el enemigo está atando a los jóvenes a las drogas, cuando el enemigo está ganando terreno, aleluya, gloria sea al Señor, metiendo leyes que van en contra, aleluya, de la ley de Dios. Oh Señor, el enemigo nos tiene distraídos, Señor, despiértanos. El enemigo nos tiene distraídos, enfócanos, Espíritu de Dios. Oh, santo es el Señor. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea el Señor, aleluya. Iglesia, Cristo viene. Iglesia, el Señor está volviendo. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice, sabiendo hacer lo bueno, dice, no lo hacen y es tomado como pecado. Hoy el Señor nos ha hablado. Hoy el Señor nos está alertando. Hoy el Señor nos está hablando de una manera poderosa. Gloria sea al Señor. Hoy nos está hablando con Mateo 25, 37 al 39 y nos está confrontando. Hoy te está confrontando a ti. Hoy me está confrontando a mí. Hoy nos está exhortando el Señor. Aleluya. Y nos está diciendo, ¿qué estás haciendo? Deja de pelear. Deja de hacer de mi evangelio una mafia. Únete. Únete. Predica la palabra con amor. Ve por el perdido. Ve por el inconverso. Ve y predícales. Háblales a tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo, iglesia, de despertar. Es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo, aleluya, de seguir sus pisadas. De que haya el mismo sentir que hubo en Jesucristo en nosotros. En pedirle al Señor Jesucristo que nos deje amar a las almas como Él las ama, porque eso es lo que el pueblo de Dios está careciendo, de amor, de un amor genuino, no de palabras, de un amor genuino en el corazón, no de labios. Sí, hermano, me quebrantaba esta palabra, me quebrantó hasta el piso. Y me hizo llorar, me hizo, aleluya, desgarrar mi corazón en la presencia de Dios y decirle, perdóname, Señor. No permitas nunca, Señor amado, y si en algún momento lo hice, de tomar las redes sociales y las calles para atacar con palabra dura al alma, antes de hablarle con misericordia, perdóname. Porque yo fui alcanzada por Cristo sin merecerlo. La palabra de Dios dice, aleluya, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Él endurece el corazón, pero también lo quebranta del que quiere. Pero la palabra tiene que sembrarse, y el que hace la obra, el que hace el cambio, el que trae al perdido, aleluya, es el Espíritu Santo. Pero ve y predícalo con amor, predica el evangelio con amor. Métete a las profundidades de las aguas donde está el Espíritu Santo, donde tú le digas, Espíritu Santo, déjame ver las almas como tú las ves. Cuando tú predicas, aleluya, contra una falsa doctrina, no estás atacando al hermano, estás atacando lo que se predica. Y eso quiero que quede claro. Porque hoy en día nos ofendemos por todo. Queremos derribar al hermano, a criticarlo, a juzgarlo por estar predicando una verdad. Pero una verdad que te está doliendo porque no quieres cambiar. Una verdad que te está doliendo porque no estás predicando lo que el evangelio de Dios requiere para que las almas cambien. Hoy cuando vemos a un predicador que está predicando la verdad en la calle, confrontando el pecado, aleluya, decimos que le falta amor. Cuando se predica, aleluya, la verdad por amor, para que tu alma no se vaya al infierno,
sino que seas alcanzado por misericordia y gracia de Dios. Aleluya. Eso queremos, hermano, que las almas no se pierdan. Pero es importante que antes de que salgamos a predicar la verdad de Cristo, pidamos a Dios amor. Porque cuando nosotros pedimos amor, cuando nosotros pedimos, aleluya, que el Señor nos respalde, Él siempre nos va a hablar con amor y misericordia y decirle, ataca el pecado así, habla de esta manera. Vas a ir a predicar a un lugar, pero esto necesitan las almas, esto necesitan, predícales esto, háblales esto. Estará a lo mejor un brujo, estará a lo mejor un adorador a la muerte, a lo mejor estará una persona atea, pero la palabra que el Espíritu Santo da transforma, quebranta, pudre yugo, rompe cadenas, aleluya. Abre grilletes y trae de las tinieblas a la luz admirable. Iglesia, metámonos con el Espíritu Santo. Métete, aleluya, hasta encontrarlo, hasta llenarte de Él, hasta mostrar su amor, hasta ser imitador de Cristo y seguir el ejemplo, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo y seguir sus pisadas. Termino con Mateo capítulo 25, 40. Gloria sea al Señor. Y te lo quiero volver a repetir. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, aleluya, más pequeño, a mí lo hiciste. Todo lo que hagas por un hermano, se lo estás haciendo al Señor Jesucristo. Todo lo que hagas por un hermano, se lo estás haciendo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ve como pequeños. Y la palabra de Dios dice, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos, porque fuese mejor ponerse una piedra de molino y aventarse al mar y echarse al mar. Ay del que venga el tropiezo. Ay del que venga. Seamos imitadores de Cristo. Cristo viene. El Señor está a la puerta. Y hoy nos está llamando a todos como pueblo de Dios al arrepentimiento. A examinar, aleluya, nuestras prédicas, nuestros evangelismos y saber si realmente los estamos haciendo por amor a las almas, para arrepentimiento, o lo estamos haciendo de una manera inadecuada, porque de todo daremos cuentas a Dios. Aleluya. Le doy la gloria a Dios porque la gloria es del Señor. Sierva inútil soy, esclava de Jesucristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esta sierva, aleluya, seguirá predicando el evangelio hasta que mi Señor Jesucristo así lo quiera. Y estoy de pie por Él. Y la gloria siempre es de Él. Ay de mí que quiera robarme la gloria de Dios, porque la gloria es de mi Padre. La gloria es del amado Espíritu Santo. Él solamente merece la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Aleluya. Gloria sea al Señor. Déjame orar por ti, amada iglesia. Le damos la gloria a Dios por este tiempo. Amén. Aleluya. Y puedo decir, amado hermano, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Aleluya. Dios les bendiga a cada una de mis hermanas. Amada hermana Cantú Verónica, Dios le bendiga. Sierva, le amo en Cristo Jesús. Amada hermana Lili Alba, Dios te bendiga, guerrera. Hermano Rumal Merida, Dios te bendiga, siervo del Señor. Elba Pedro, Dios te bendiga, sierva. Alba Martínez, amada, Dios te bendiga. Henry Pirir, Dios les bendiga a cada uno de mis amados hermanos. Aleluya, hermana Araceli Hernández Luna, Dios te bendiga, siervos, a cada uno de los hermanos que me están escuchando y aquellos que van a ver la prédica más adelante. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ustedes y los defienda. Amén. Que el Señor, aleluya, los bendiga, los guarde al norte, al sur, al este, al oeste, que guarde su entrar, que guarde su salir. Aleluya, que bendiga su mesa, que bendiga sus trabajos. Aleluya, pero que sobre todo, amén, les dé hambre de su palabra, hambre de ayunar, hambre de orar, y que los despierte y que sople vida a todo hueso seco y que traiga, aleluya, esa agua, esa corrientes de agua viva que hagan florecer lo que se estaba secando dentro de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor, aleluya. Hermano Emir Robles, Dios te bendiga, hermano.
¿En qué área quieres que ore por ti, siervo? Silvia Vázquez, Dios le bendiga, hermana, bendiciones, aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, gloria sea al Señor. El Señor les fortalezca, el Señor les siga dando esa fuerza, ese consuelo, ese amor, esa perseverancia, amén. Gloria sea al Señor, que el Señor haga derramar su presencia sobre cada uno de ustedes, amén. Yo los voy a dejar, amados hermanos, porque hoy tenemos un día un poco ocupado. Ahorita vamos a predicar a un hogar y también más adelante vamos a tener un servicio evangelístico en una plaza, amén. Vamos a estar hablando el evangelio de salvación, así que llévenos en sus oraciones, amén. Y bueno, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Saludos a cada uno de ustedes, mis hermanos, les amo en Cristo Jesús. Compartan la palabra. Shalom a